¿Qué tal, familia cuántica? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de eso que nos gusta hablar cuando hablamos de espiritualidad, que es el despertar. ¿Sí? Este despertar, el estar despierto y todo lo que esto implica. Entonces, hay dos puntos muy importantes que yo quiero aclarar acá, ¿no? Primero, el punto número uno, el tema de cuando usamos la cuántica para apoyarnos desde un lugar en donde vamos a despertar. Entonces, ¿qué nos dice la cuántica? La cuántica nos dice que el observador determina en dónde se va a ubicar la partícula y cómo se va a expresar. Entonces todo esto es el entrelazamiento cuántico, es decir, estamos entrelazados cuánticamente y el cambio de información de una partícula, otra partícula también cambia. Entonces esto nos abre la puerta para apoyarnos en un lugar científico, por decirlo así, que nos dice de que estamos conectados, todos estamos conectados. Esa idea también nos encanta. Es una idea que nos conecta con una luz interna, ¿no? Con una sensación luminosa interna. Entonces estamos todos conectados por la ley del entrelazamiento de las partículas, ¿no? Del entrelazamiento cuántico, que por resonancia atraemos personas a nuestra vida, y esa persona que tú traes en la bioneuroemoción, en la biodecodificación, se dice de que es la persona que tenías que traer para entender lo de tu árbol genealógico, y que también podemos entender desde esta ley del observador, ¿no? Este experimento que es el único que va saliendo siempre igual, ¿no? Es decir, el observador, dependiendo desde dónde se ubica, va a ser lo que va a generar en el exterior, ¿no? En lo externo. Entonces, todas estas cuestiones nos llevaron a un gran despertar, y yo diría hasta un gran supuesto despertar. ¿Por qué? Porque al principio, cuando empezamos a hablar de todas estas cuestiones y empezamos a leer todos estos libros de todos estos autores contemporáneos, ¿no? que interpretaron esta física cuántica desde un lugar que hasta mismo, digamos, está perfecto, es un punto donde despertó la humanidad, y ya dijimos, hey, hay un poder dentro nuestro, y ese poder nosotros lo podemos alcanzar para generar nuestra propia realidad. Entonces nos enseñaron de que todo lo que sucede somos nosotros, ¿sí? Todo lo que está allá afuera somos nosotros, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, hasta ahí yo creo que tengo muchísimos videos y bueno, hasta hay un módulo completo dedicado a eso. Entonces uno empieza a enamorarse de esta idea, de este imaginario, y empezamos a ver en nuestra vida, empezamos a corroborar que estos pensamientos, estas palabras, estas emociones atraen personas, circunstancias, sucesos en nuestra vida. Entonces ahí surgió una idea que nos llevó a quedarnos dormidos de vuelta. Siempre hay una cuestión, siempre la misma luz que te despierta, la misma luz que te va a dormir también, ¿sí? O sea, esta luz nos llevó a dormirnos también ante un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque empezamos a decirnos a nosotros mismos de que nosotros somos Dios. O sea, que ya somos la conciencia, somos un fractal de eso, somos una parte de la conciencia, ¿vale? Y que todo lo que está dando vuelta ahí también es la conciencia. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, también están de acuerdo muchísimas religiones muy antiguas, de miles de años, con que con lo que nosotros nos vamos encontrando es con nosotros mismos. Y que todo eso nosotros tenemos que entender de que, y ahí empezó un error desde esta enseñanza, ¿no? Un error de pensamiento, ¿vale? De que no teníamos que hacer nada, ¿vale? Es decir, llegó a todo esto a decir, no, tú no tienes que hacer nada, tú tienes que tomar conciencia. Tú tienes que tomar conciencia de que esta pareja es la pareja que tú necesitas para valorarte, para quererte, ¿sí? Entonces empezamos a aceptar esta idea, pero el error del pensamiento es no tener que hacer nada, ¿sí? No tener que hacer nada ante esto,
simplemente tengo que observar. Es más, hasta estas personas que yo admiro mucho empezaron a decir cuestiones como que Buda había dicho que el camino era el camino del medio. Sabemos muy bien que no es así, que dijo que el camino es entre dos polos y es el polo superior. ¿Sí? Es el polo superior entre dos cosas. Nada que ver con el camino del medio. ¿Sí? Otro gran maestro dice, ese camino es el camino del mediocre. Entonces, yo ante todo esto cuántico que puedo ver que todo lo que me pasa tiene que ver con una cuestión de mi clan, que tiene que ver con mi proyecto sentido y todo esto, que no tengo que hacer nada más que tomar conciencia. Es lo único que debo de hacer. ¿Vale? Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo te va con eso? ¿Sí? ¿Cómo te va a ti con eso? ¿Cómo te va a ti en tu trabajo, en tus relaciones, en tu abundancia y en tu salud con el simple hecho de tomar conciencia? ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto lo sabemos cuántos. ¿Cuántos ya sabemos todo esto? ¿Cuántos estamos en este camino espiritual? Un camino que de repente te dice no camines, no tienes que hacer nada, te tienes que quedar quieto y solamente tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces vos lo único que viniste a hacer esta encarnación es observar y tomar conciencia. Y no tienes que hacer nada, porque ya eres la conciencia. Entonces si la conciencia ya es la conciencia, ¿para qué bajó acá? ¿Para qué bajó su vibración estar acá si no tiene que hacer nada? Solamente tomar conciencia. Entonces, ahí es donde en la práctica se nos complica. Porque en la práctica sigues teniendo los mismos problemas, sigues sin solucionar los problemas porque no sabemos o nos están diciendo que no tenemos que hacer absolutamente nada, que nos tenemos que quedar quietos solamente a tomar conciencia. ¿Vale? Entonces, vale, a mí, ¿sí? Este pequeño despertar y un pequeño despertar, esto de que estamos todos conectados, que lo que estamos viendo es nuestra propia conciencia proyectada, pero eso no es despertar completamente. ¿Por qué? Porque de repente todas estas cuestiones que son más contemporáneas llegaban hasta un punto, es decir, estar consciente. Sí, estoy consciente de que yo soy la conciencia, pero estoy encarnado en un cuerpo que tiene problemas de abundancia, que tiene problemas de pareja, que no está viviendo en ese estado superior, ¿sí? De manera constante, en donde lo que me están diciendo es que solamente tengo que tomar conciencia. Ya está, ya tomé conciencia. Eso es rapidísimo lo que uno puede llegar a ese punto. Y es fantástico porque tomar conciencia es un primer paso, pero es un primer paso. Y hay un problema ahí. Hay un problema. Porque además de decirnos que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente tomar conciencia, nos dijeron otra cosa: el otro no existe. ¿Sí? Hay una frase de un libro, New Age, ¿sí? No es un libro que se apoye, digamos, en alguna antigua escritura, de alguna cultura, ¿no? Ni siquiera en alguna cuestión que haya dicho alguno de los maestros ascendidos, ¿no? Que del único que tenemos más certeza es de Buda, porque de Jesús, y citan la Biblia, y no fue escrita por personas que hayan conocido a Jesús, solamente Juan, ¿no? Entonces es muy, muy raro que citemos a una persona de un libro que fue escrito por personas que no lo conocieron a esa persona, ¿sí? Entonces ya me empieza a dudar tu mensaje. ¿Por qué? Porque yo no vivo en el castillo, ¿vale? Yo soy como vos, ¿sí? Yo soy una persona como vos que tiene que lidiar con lo cotidiano y que no muestra un imaginario, ¿se entiende? Porque empezó a vender un imaginario que, por ejemplo, un curso milagro nos dice: nada externo a ti puede dañarte, nada externo a ti puede amarte, porque no existe nada que sea externo a ti. Entonces ante eso dijeron: el otro no existe. Y yo también lo dije, ¿eh? Y luego desperté.
¿qué pasa con eso? ¿Sí? Si yo creo que no existe nada externo a mí, ¿sí? Y que el otro no existe, me estoy perdiendo el verdadero despertar que tuvieron los grandes maestros. ¿Sí? El verdadero despertar es que el otro sí existe y está dentro tuyo. ¿Sí? Porque vamos a citar entonces a Budita, que nos dice, ¿no? Hay algo en mí que no soy yo, que mueve mi lengua. Entonces él dice eso también. Y vamos a ver lo que aprendí de un gran maestro. Primero vamos a ver que Juan Matus, en Sombra de Barro, nos habla de que existe en nosotros una mente que no es nuestra mente, ¿sí? Que es la mente del predador. Esa mente del predador es una mente barroca, nos hace tímidos, miedosos, ¿sí? Le dice el predador. ¿Cómo hizo este predador para gobernar nuestras vidas? ¿Cómo hizo este predador? Lo que hizo este predador es darnos su mente, que nosotros creemos que es nuestra mente. Entonces, cuando nosotros hablamos y tenemos diálogo interno con nosotros mismos, creemos que somos nosotros mismos. Pero si eso fuera real, tú podrías solamente tener pensamientos positivos. Pensamientos positivos. Lo único que quiero es el pensamiento positivo. ¿Sí? Y estoy polarizando. Y muchos hablan de polarización. Pero pocos hablan de que tengo que usar los dos polos. No puedo yo descartar un polo. El polo negativo no es malo, es polo negativo. Es un polo que tiene mucha energía. Es decir, esa fuerza interna que nosotros tenemos, que es lo que yo llamo la entidad egoica, lo que Buda le dice Gandharva o Antarabhava, lo que Matus le dice el predador, es lo que luego Matus también llama el aliado, el que tengo que transformarlo en un aliado. Entonces sí tengo que hacer cosas. O sea, son dos vertientes. Una te dice no hagas nada y hay otra que sí, que por supuesto que... Mira, si tú le dices al ego no tienes que hacer nada, el ego se queda re tranquilo. Y dice, ay, qué suerte, no tengo que hacer nada. De vuelta estoy en la pancita de mamá, no tengo que hacer nada. Simplemente ser consciente de que soy un bebé adentro de una panza que no hace nada. ¿Vale? Entonces, y lo otro, por supuesto que no le gusta al ego. ¿Por qué? Porque te dice sí tienes que hacer. Primero tienes que entrar en batalla con eso porque tienes que dominar esto. Tienes que aprender a que esto trabaje como tu aliado porque es tu fuerza, es una fuerza tuya interna, la fuerza de tu ego. Solamente, ¿sí? Que no trabaja a tu lado, ¿sí? Trabaja en tu contra, en contra de tu luz. Entonces primero lo que tengo que hacer es ponerlo a favor de que se dirija hacia mi luz. Porque esta mente, la mente egoica, lo que quiere es no hacer nada, quedarse en un círculo y no hacer absolutamente nada. Los yesidas hablan, los yesidas son adoradores del diablo y los yesidos hablan justamente de eso, de un círculo en donde si yo estoy adentro del círculo yo hago un pacto con el diablo y yo no tengo que hacer nada, el diablo me da todo, es poquito, yo lo único que tengo que hacer es observar. Qué parecido el mensaje, ¿no? Entonces, no tengo que cruzar ese círculo de confort, ese círculo de baba, no tengo que hacer nada. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te das cuenta de que el otro en vos, esa identificación que hacemos nosotros con esta entidad egoica, en donde creemos que lo que pensamos somos nosotros y lo que proyectamos imaginario somos nosotros, y básicamente estamos dormidos. Simplemente hemos logrado entrar a otro lugar, a otro ámbito superior, en donde ahora ya en este sueño, el sueño yo lo proyecto. ¿Sí? Pero ¿cómo hago yo para despertar de ese sueño? ¿Cómo hago para romper eso? Eso te lleva a una enseñanza, no a palabras, ¿sí? Te lleva a acciones, eso sí te lleva a acciones. Porque hay dos fuerzas en nosotros muy importantes, la mente y el cuerpo. Entonces si la mente te dice no hagas nada, te estás olvidando del cuerpo. ¿Y sabes cómo se llama el cuerpo? Alma. Alma. Es decir, la conexión con el cuerpo es la conexión con el alma. Es la antena doble. Entonces, ¿cómo es el proceso?
Y bueno, hay un proceso que no tiene mucho marketing porque te lleva así a tener que hacer un trabajo interno, a tener que caminar, a tener que subir una montaña, a tener que hacer viajes hasta el Hades, tener que entrar hasta el infierno, aprender a encender tu luz ahí en el infierno y subir y encontrar los polos superiores. Por supuesto que ningún ego va a querer hacer eso. Ningún ego va a querer eso. El ego lo que quiere es dame la información, dame el tema, dame información y dame técnicas. Porque lo que quiero hacer es taparme de información, taparme de técnicas, pero no quiero hacer un viaje interior en donde tengo que, primero y principal, vérmelas con mi falla, vérmelas con lo que es, con la falla en la que habita en mí. Esa falla es un hueco por el cual salgo de la panza de mamá y crezco y me convierto en hombre o en mujer, y no en hija, madre, esposa. Los únicos lugares que te permite el ego, y no lo superior en ti. Porque la conciencia va a crear entonces un polo negativo. ¿Para qué crea un polo negativo? Para que vos simplemente lo observes y veas que eso no eres. Para integrar dos polos en un polo superior. Integrar los dos polos en un polo superior. Y para eso hay que hacer, sí, porque hacer significa que cuando tú conectas la acción desde un lugar diferente que no es el otro en vos, que es tu entidad egoica, sino que integrando tú puedes conocer a ti mismo, ¿sí? Pero separando eso. ¿Y sabes cómo se llama el proceso de separar el otro en mí, ¿sí?, de lo que realmente soy yo? Conciencia, toma de conciencia. Es decir, que cuando tú te das cuenta de que eso que está en ti no eres ti, que no eres tú, ¿sí?, eso es toma de conciencia, eso es conciencia, ¿sí? Eso es toma de conciencia. Ahora, tú me dices, bueno, entonces eso ya está muy bueno, sí, pero si tú quieres liberación es otra cuestión, porque liberación, ¿sí?, y ya lo explica muy bien José Luis Parise, que fue para mí increíble porque era lo que venimos haciendo con el Camino del Guerrero, es que yo con esta toma de conciencia tengo que hacer, ¿sí?, cuestiones, dirigirme hacia un lugar que yo elijo el hacia dónde quiero ir, lo que quiero, ¿sí?, y ahí se me van abriendo los caminos. Pero ahora esta decisión va desde mí, no va desde el ego, porque si tu ego eligió tu pareja y luego te separa de tu pareja porque la eligió tu ego, lo mismo está eligiendo tu ego, lo mismo te está guiando tu ego. ¿Sí? No voy a hacer esto porque esto, eso es un espejo tuyo, ¿no? Se juntan los amigos, no, lo que pasa es que es un espejo tuyo. ¿Y para qué te sirve ese espejo? ¿Vale? Para que tú tomes una decisión apoyando desde ese espejo, es decir, que sigue el espejo decidiendo por ti. ¿Vale? Es una trampita, es una trampa, hay un polito un poquito más superior a eso, o diferente. Podríamos decir que es un camino diferente. ¿Qué pasa en ese camino? No lo compra el ego, ¿sí? No lo paga el ego. El ego lo que compra y lo que paga es la técnica, el conocimiento, eso lo va a pagar, ¿sí? Pero el camino interno no, ¿sí? Porque el camino interno es vértelas con tu falla, vértela con tu oscuridad, entrar, aprender a brillar y dirigirte hacia tu luz. Dirigirte implica acciones que doy fe todos los días, con acciones. ¿Para qué? Para que la acción no venga desde el otro en mí, sino que la acción venga desde mí, desde un punto firme, desde un lugar, desde una pistis, ¿sí?, que muy bien explicado en pistis es certeza. No, pistis es algo mucho más fuerte que certeza, es que yo lo que digo es lo que hago, ¿sí? Tú tienes certeza en mí porque yo lo que digo es lo que hago. ¿Se entiende? Y eso es totalmente diferente cuando le dice por tu fe, porque la palabra fe no existe en esos idiomas, por tu pistis serás salvado. Es decir, por lo que yo dije que iba a hacer y que lo hago, es por lo que voy a ser liberado. Son cuestiones diferentes. Una cosa es despertarte, una cuestión es que vos te despiertes, estés en tu cama despierto, y otra cosa es que salgas a la vida, ¿sí? Entonces, esas cuestiones
del despertar, no solamente de que soy el observador, sino que en mí hay dos que están observando la realidad. Mi ser, mi conciencia unidad y el ego, que también es parte de la conciencia unidad, pero es una fuerza. El ego es una fuerza imparable, porque el ego es una fuerza que no para nunca de dirigirse siempre hacia el mismo lugar. ¿Se entiende? Es muy común caer en eso que Gurdjieff le llama el que está arriba, en el simbólico, ¿sí? El que está arriba, que es el 9, en el que no hay que hacer nada. ¿Se entiende? Pero si tú lees realmente la historia de Cristo y no te quedes solamente con leer Siddhartha, leer todo lo que hay con respecto a eso, o con lo que hizo Cristo, no es que se quedaron a hacer nada. Ellos bajaron al infierno, recorrieron un infierno, pasaron por cuestiones, que justamente son las cuestiones que el ego te dice, no vayas hacia ahí, no vayas hacia ahí porque eso es un infierno, quédate con esto, ¿sí? Ser un alimentado en donde no tienes que hacer nada y yo te doy la platita, la comidita, esto. Eso que se llama infierno. ¿Por qué? Porque así es como se describen todos los infiernos, un lugar donde las personas todos los días hacen lo mismo, ¿sí? Hacen lo mismo, no hacen cosas nuevas. Y así se describen todos los infiernos. Entonces, ¿hay que hacer o no hay que hacer? ¿Vale? Esa es la diferencia. Eso es biometaconsciencia. Eso es camino de guerrero. Primero, le quito todo el alimento a mi ego, ¿sí? Todos los lugares donde se alimentan, el árbol genealógico, esto, y luego lo dirijo. ¿Hacia dónde? Hacia donde yo brillo, hacia donde tú brillas, a donde puedes mostrar tu máximo potencial. Tu máximo potencial es no hacer nada más que observar tu vida. Según el mismo Buda, eso es una falla. Y que después vamos a rebotar, porque aquí lo que tenemos que aprender es a conectar siempre esos dos polos, ¿sí? Y que no nos detengan las tres cosas que siempre nos detienen. Y que no nos detengan los 4 lugares que siempre nos detienen. Y que no nos identifiquemos con los 3 personajes que son los únicos 3 personajes en los cuales puede actuar el ego, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones van mucho más allá de que simplemente tengo que ser un observador que mira y que no tiene que hacer nada. Esa es la diferencia. Bueno, espero que les sirva y que tengan un hermoso día. Chau, chau.